Buenas tardes a todos. Estamos con la doctora Marina González Martínez, catedrática de la UAM Capozalco. Y bueno, en relación a la conferencia Imaginación Metafórica en la Vida Cotidiana, pues es que le hacemos esta entrevista. Doctora, buenas tardes. ¿Nos permitiría unas preguntas? Claro, buenas tardes. Mire, en relación con esta conferencia, como lo repetimos, ¿qué es la imaginación? Bueno, mira, el concepto tiene definiciones distintas a lo largo de la historia, pero para mi conferencia me basé principalmente en el hermeneuta Paul Ricoeur. Él dice que la imaginación es la creación de imágenes mentales que pueden ser reales o ficticias y la manipulación que podemos hacer de ellas. Ok. Y continuando con estas preguntas, ¿es lo mismo imaginación que ficción? Bueno, precisamente Ricoeur hace esta diferencia. Imaginar es crear imágenes mentales, es la reestructuración de significados, de sentidos, de imágenes, y entonces él sí distingue entre una imagen, la producción de una imagen ficticia, o sea, que es creada, claro, creada también a partir de lo que conocemos, pero que no existe en el mundo, y la imaginación que sería de cualquier elemento, aunque no fuera necesariamente ficción. Él comenta que a lo largo de la historia ha habido diferentes posturas acerca de esto de la imaginación. De hecho, el imaginar y la imaginación en sí y el proceso de imaginación no ha sido muy apreciado a lo largo de la historia de la filosofía. Se desprecia porque se le compara con la realidad y entonces pues es una ilusión, no tiene sentido, no lleva a ningún lado. Pero si nosotros nos ponemos a revisar las teorías que ha habido sobre la imaginación, podemos ver que hay algunas que no dicen exactamente lo mismo, sino que se centran en hablar sobre el objeto imaginado. Y otras que se centran a hablar sobre el que imagina. Entonces, por ejemplo, pueden advertir del peligro que corre el que imagina, porque puede confundirse, confundir lo real con lo imaginario, como le pasó al Quijote. ¿Sí? O si se centran en el objeto, algunos discuten que no son objetos reales y que no hay que confiar en ellos, nos engañan, etcétera, ¿no? Y yo creo que la propuesta de Ricoeur es una síntesis entre ellos, entre estas dos oposiciones, porque Ricoeur nos hace ver que no solamente es importante el objeto que se imagina, sino el proceso de la imaginación, el proceso mental que se realiza. Uh-huh. Ok. Y continuando con esta serie de preguntas, ¿para qué serviría, dándole continuidad a las preguntas, la imaginación? Bueno, mira, si nosotros nos centramos precisamente en analizar el proceso de imaginación y si lo conocemos cómo funciona, lo podemos utilizar este proceso en múltiples situaciones de la vida diaria y nos puede servir, este proceso de imaginación nos puede servir para resolver problemas cotidianos. De hecho es lo que ha sucedido. Lo que pasa es que a veces la imaginación se relaciona nada más con ilusión o con ficción o como con algo no existente. Pero en realidad, si pensamos que la imaginación es la creación de imágenes mentales, pues las matemáticas son producto de la imaginación. Los números no existen en la naturaleza, los hemos inventado y los hemos interrelacionado, y hemos creado un lenguaje que nos permite percibir y dar cuenta de la realidad. Es una creación. Todo lo que es las carreras de ingeniería, pues ingeniería vienen de ingenio, de creación de modelos. Entonces, por ejemplo, los modelos científicos que nos permiten comprender la realidad, estos modelos han sido producidos por el ser humano. Entonces, en ese sentido, pues no solamente pensar qué es la imaginación, sino el darnos cuenta de los procesos y practicarlos,
es muy útil, no solamente para la gente creativa, por ejemplo, los artistas o los escritores, sino para cualquier profesionista, el poder desarrollar su imaginación para la resolución de problemas. Otra cosa interesante que tiene la imaginación, bueno, hay diferentes tipos de imaginación. La imaginación, por ejemplo, metafórica, que es pensar que algo pudiera ser como otra cosa. De ahí, de pensar, ¿y si esto fuera como esto otro? De ahí han surgido muchísimos inventos en los que se inspiran los científicos en la naturaleza y dicen, ¿y si fuera como las alas de un ave? ¿Y si fuera como la piel de un lagarto? Y ese comparar les ha permitido tener un pensamiento, lo que ahora se llama el pensamiento lateral y lo que es la creatividad finalmente. Hay otros tipos de imaginación que ya ahondé en ellos en la conferencia, que finalmente todos ellos nos sirven para resolver los problemas de la vida cotidiana. Y además, como te decía, además eso lo vemos en todos lados. En la conferencia les mostré una serie de imágenes, de fotografías, por ejemplo, la mercadotecnia creativa, que irrumpe precisamente y con eso atrae la atención de los paseantes en una ciudad, de cualquier persona, precisamente por este, hacer como una metáfora del producto o por darle un nuevo sentido en un espacio determinado. Eso es imaginación, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se puede desarrollar esta imaginación? Mira, se puede desarrollar de muchas maneras. Hay metodologías específicas. Sin embargo, y que los que enseñan creatividad saben despertar esta creatividad en cualquier persona, la tenga uno de nacimiento o no la tenga. Se puede desarrollar, se puede potenciar más la creatividad. Pero yo quisiera hacer énfasis en una forma de desarrollar la imaginación que a lo mejor no es tan no es tan usada, pero me parece que es más práctica todavía, que es la imaginación que nos despierta el relato de ficción. En un cuento, en un relato, en una novela, nosotros por lo general nos quedamos con la anécdota, ¿no? ¿De qué se trata? Ah, pues se trata de una niña que iba por el bosque y se encontró un lobo y no sé qué. Y te quedas con la anécdota. Pero un relato de ficción no es nada más que solamente qué pasa, sino cómo está contado eso que pasa. Por ejemplo, en una novela policíaca de detectives, por ejemplo, la manera en cómo está contada la historia no es cronológica. Por lo general, la novela empieza con el asesinato, o se cometió un crimen. Y entonces se trata de ir buscando las pistas en reversa que nos lleven a la causa de ese crimen. Si fuera contado de otra manera, si fuera contado cronológicamente, no tendría el impacto de una novela policíaca. Una novela policíaca pretende suscitar el misterio y la búsqueda de los antecedentes, ¿no? Entonces, volviendo a cómo podemos desarrollar la imaginación, si nosotros nos fijamos en la literatura, sobre todo la narrativa, en que esta es no solamente una anécdota, sino un modelo, y se puede jugar con ese modelo, se pueden desarrollar muchos cursos de acción, se pueden identificar muchos elementos, marcas del texto que desarrollan la imaginación. Y para ponerte un ejemplo de quien esto lo vio muy claro, Julio Cortázar, escritor argentino, tiene una novela que se llama Rayuela y que precisamente obedece a esto. La novela está compuesta no me acuerdo ahorita, han de ser como 50 y tantos capítulos, y están clasificados en los capítulos, en los capítulos del lado de acá, los capítulos del lado de allá y los capítulos de ningún lado. Y al principio de la novela hay una introducción en la que el narrador dice, esta novela usted la puede leer como quiera. Puede ir escogiendo leer capítulos al azar
o puedes seguir el juego de Rayuela, de hecho por eso se llama Rayuela. El juego de Rayuela se llama así en Argentina a nuestro juego del avión. No sé si lo jugaste alguna vez, que es pintar un avión en el piso y con una piedrita ir aventándola a las casillas, ir saltando. Bueno, es la idea, ¿no? Que vaya saltando de casilla en casilla. Pues así es la novela. Entonces la novela en realidad es como un mecano que hay que construir y cada lector la construye y por lo tanto hay tantas novelas, versiones de la novela como lectores hay. Es esta idea de que en literatura, en narrativa, es tan importante la anécdota como la forma en cómo está contada, la construcción de esa anécdota. Y eso desarrolla muchísimo la imaginación proyectiva, la observación, la detección, la comparación, el qué pasaría si esto fuera como tal. Y pues esas son las preguntas que se hace un científico, un ingeniero, un médico, todas las profesiones para resolver un problema dicen, ¿y si lo vemos como? Y pues entonces, recomendación, leer de esta manera narrativa, desarrollar la imaginación porque está en todo y además la necesitas como profesionista, como persona, para todos los problemas que se te enfrentan. Muchas gracias, profesora, por esta entrevista y pues ya para cerrar, alguna pregunta ya más general con este tema. ¿Usted cómo imagina nuestra UAM, nuestra casa, nuestra Azcapotzalco? Bueno, lo primero que pensaría es que la UAM como institución conformada por personas es un órgano vivo, dinámico, que tiene que estarse reinventando día a día y para eso la imaginación, ¿no? Yo esperaría que no solamente nuestras autoridades, sino profesores, cuerpo académico, alumnos, personal administrativo, se dé permiso, se atreva a usar la imaginación para reinventarse nuevamente, para reinventarse cada día, no porque pueda estar en un momento de crisis o no, es que día a día nos tenemos que reinventar y reforzar la visión que tenemos de la UAM para cumplir, digamos, la misión o la razón por la que está hecha, ¿no? Entonces, quizá puede ser que de pronto, por querer ser conservadores no nos abramos a nuevas posibilidades, pero también por otro lado, por querer innovar demasiado, pues perdamos nuestra esencia. Entonces, tiene que ser como un equilibrio de no dejar de ser por lo que fuimos creados, pero al mismo tiempo reinventarnos, porque el mundo, ¿cuántos años tiene la UAM? 45. 45, o sea, el mundo ya no es como hace 45 años, y México menos. Muy bien, doctora, pues muchas gracias, doctora Marina González Martínez, por esta entrevista. Le agradezco mucho y pues nos despedimos. Gracias.